como el del amor maravilloso de ese rey. Bajarse de ese trono, ponerse en esa cruz, cubriendo mis tinieblas con su luz. Yo nunca imaginé que fuera suyo. Yo nunca imaginé que fuera mío. Aleluya, Rey de Reyes, que me ha salvado con su poder. Aleluya, Rey de Reyes, que con su gracia me ha sido fiel, me ha sido fiel. Buscaba una manera de ganarme ese amor, fracaso tras fracaso, no supe ver mi error. Jesús siempre me amó con amor eterno. Yo nunca imaginé que yo fuera suyo. Yo nunca imaginé que fuera mío. Aleluya, Rey de Reyes, que me ha salvado con su poder. Aleluya, Rey de Reyes, que con su gracia me ha sido fiel, me ha sido
Jamás imaginé un amor tan grande como el de él, amor maravilloso de ese rey, bajarse de ese trono, ponerse en esa cruz, cubriendo mis tinieblas con su luz. Yo nunca imaginé yo fuera suyo. Yo nunca imaginé él fuera mío. Aleluya, Rey de Reyes, que me ha salvado con su poder. Aleluya, Rey de Reyes, que con su gracia me ha sido fiel, me ha sido fiel. Buscando una manera de ganarme ese amor, fracaso tras fracaso, no supe ver mi error. Jesús siempre me amó con amor eterno. Yo nunca imaginé yo fuera suyo. Yo nunca imaginé que fuera mío. Aleluya, Rey de Reyes, que me ha salvado con su poder. Aleluya, Rey de Reyes, que con su gracia me ha sido fiel, me ha sido fiel. Aleluya, Rey Jesús. No lo olvido, yo sin ti perdido estoy, perdido estoy. No lo olvido, yo sin ti perdido estoy, perdido estoy. No lo olvido, perdido estoy sin ti, Jesús. Solo
Los que entienden, entienden. Y los que no entienden, pues ese ya es asunto de ustedes. Sentí que tenía que cantar la letra a capela, porque el mensaje de la canción a veces se confunde un poco con la música. Para los que no le habían puesto atención a la letra, si tú tomas esta canción y gracias a Jesús entiendes el Evangelio. Y bueno, yo tengo que advertirte, la religión y la sociedad y el mundo te va a tener que robar lo que ya es tuyo. Porque para eso vino el enemigo, a robar, matar y destruir. Hermanos, yo estoy muy gozoso por las cosas que están sucediendo. Porque yo lo puedo ver manifiesto, yo puedo ver las cosas muy distintas que ustedes. Por ejemplo, cuando tú estás guerreando con un demonio y el demonio se está riendo, una persona carnal creerá que el demonio se está burlando de ti porque no le estás haciendo daño. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto cuando un demonio jactancioso está, tú no me puedes sacar. Y está riéndose, pero realmente está sufriendo, realmente está llorando. Y él quiere engancharte con la carne, porque él quiere que tú escuches con los oídos externos y que veas con los ojos externos, no que veas y que escuches con los sentidos internos del espíritu, que son completamente contrarios. Entonces cuando veas un demonio riéndose es porque realmente está llorando y sufriendo y gritando del dolor, pero no quiere que tú lo veas, entonces va a reírse. Para que tú creas que no le estás haciendo daño y tu fe se desmorone en un instante por lo que estás viendo con tus ojos carnales. El enemigo siempre va a decir lo opuesto, la imagen de espejo de lo que realmente es. Entonces, en la guerra espiritual, dos cosas tienes que aprender. Uno, no escuchar, porque no te tiene que importar. Esto no es un concurso de opiniones. Este no es un concurso de popularidad, esto no se trata de lo que la gente piense, porque lo que la gente piense no va a alterar el desenlace. Y lo que al final marca la victoria no es el pensamiento o la óptica, sino el desenlace. El desenlace es la confirmación del fruto. Yo llevo ya 11 años, a partir de este año, en esta batalla. En una batalla por la mente, donde me he topado con todo tipo de personas, y yo ya he contado todas las historias. Yo aquí trato de testificar lo más posible, y otra persona que tiene muchos testimonios valiosos es mi esposa, porque ella recuerda cosas que yo no recuerdo. Y yo pues trato de enseñarte con escritura, pero también trato de compartirte mis experiencias para que aprendas no solo con escritura, sino que con mis experiencias. Y tú tienes la opción de aprender de mí o de obviar lo que yo digo. Si hay muchas cosas que yo he aprendido, es esta. El hombre tiene miedo, vive constantemente en temor. El hombre que no es converso, el hombre que no es nacido de nuevo, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, vive en un estado constante de pánico. Tiene pánico de perder su trabajo, tiene pánico de perder su familia, tiene miedo de perder sus hijos, de perder su esposa, de perder su sustento, de perder su libertad, de perder su independencia, de perder su popularidad, de perder su imagen, de perder su apariencia física, de perder su hermosura física. El hombre siempre vive en un constante estado de pánico, donde él frenéticamente está tratando de acumular y de retener o de sostener todo a su alrededor para que no hablen mal de él o para que no sea humillado según la opinión de la gente. Porque en este mundo la gente erróneamente cree que el hombre mientras más tiene, más exitoso es. Y todo el éxito y toda la prosperidad lo mide a bienes materiales. El que más bienes materiales tiene es el que ganó. O sea, claro que Dios me ama, ¿no ves todo lo que Él me ha dado? ¿No? Esa es la mantra, esa es la mente del carnicero humano, del caníbal que se devora a otros, que él necesita compararse con otros todo el tiempo, porque es una competencia. Es una competencia del yo. ¿Quién tiene el yo más grande? ¿Quién tiene más carne? ¿Quién tiene más bienes o más riquezas o más seguidores o más suscriptores? Siempre es lo mismo, ¿quién tiene más? Y el que tiene más es el más bendito.
¿Yo qué te puedo decir? Gente que piensa así es gente que no ha venido a morir a sí mismo, porque tiene pánico de morir y quieren vivir. Y confunden el vivir con el placer, y confunden el placer con los bienes, y el placer y los bienes con la felicidad, y confunden la felicidad con vivir. Entonces es una confusión total, donde el hombre ni siquiera tiene idea de lo que está haciendo, porque esto ya lo hace inconscientemente. Es un instinto terrenal, animal, diabólico que hay en él, que lo causa a que quiera sobrevivir de la manera que él crea que sobrevivir conlleva. Por ejemplo, cuando un hombre de Dios, y lo vamos a poner entre comillas porque habría que realmente analizar bien a profundidad si realmente este es un hombre de Dios. Cuando un hombre de Dios tiene celos ministeriales de otro hombre de Dios, porque este hombre de Dios tiene más seguidores, más suscriptores, más impacto mundial, lo que sea, cada quien tiene su estándar, ¿no? Ya sabemos para quién las ovejas, la suma de ovejas, quién es el que anda contando ovejas, el conde contar. Y luego tenemos otro que envidia a los otros hombres de Dios que tienen muchos o que tienen seguidores, y que él pues no va a llegar jamás a tener esa cantidad de seguidores. Y se reduce a una mediocre congregación de ingenuos que creen que esta persona genuinamente vive el evangelio cuando solamente lo predica por teoría, nunca lo ha vivido. Entonces, ¿por qué un hombre tiene celos ministeriales de otro hombre? Porque siente que el llamado de este otro hombre trunca su propio llamado. O sea que en su idea no cree que en el reino de los cielos cabemos todos. Dios grande en caja chica. Realmente él cree, porque su ego es tan grande, que en el reino de los cielos no hay espacio para todos nosotros. Por eso la búsqueda de preeminencia. Y hay muchas razones. Hay razones económicas, hay razones emocionales, hay razones psicológicas, hay razones espirituales. Hay todo tipo de razones que hace que el hombre pierda el raciocinio y pervierta la visión del reino de los cielos y se trate de él. Y ese es el peor error, cuando ya tú estás atrapado en que tu corazón y tus emociones y tus deseos, tus pensamientos, tus sospechas, tus sentimientos son el centro del universo. Tú ya no tienes a Cristo como tu roca. Te tienes a ti mismo como tu roca. Y esa realidad todavía no la has confrontado y estás en terror y en pavor porque sabes que tú no puedes sostener tu vida. Sabes en lo más profundo de que no importa cuánto tú intentes sobrevivir, no vas a sobrevivir porque tú eres un inútil que no puedes ni siquiera salvarte a ti mismo. Mucho menos salvar a otros. Entonces yo me entretengo mucho a veces con personas que me escriben: hermano, qué barbaridad lo que le están haciendo. Yo: no te preocupes, hermana, aquí sigo de pie 11 años después. Esto y más me han hecho. Ay, hermano, qué barbaridad, qué demoníaco. Y ay, hermano, qué... Y yo les digo: pero no me defiendas, primero, no me defiendas. Segundo, no te preocupes por mí, porque el Señor es el que me levantó. El llamado que yo tengo me lo dio Jesús. Y pues si Él decide que yo ya no continúe, pues, ¿qué le voy a hacer? De Cristo soy. Sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Yo no puedo torcerle el brazo a Dios a que Él pelee a mi favor, porque no se trata de pelear a mi favor. La pregunta que Josué le hace al ángel del Señor que se le aparece fuera de Jericó es muy válida. ¿Ya la has leído? Analiza. Cuando Josué está fuera de Jericó, sondeando el terreno, se encuentra a un ángel del Señor. Y yo sospecho, y estoy muy convencido, que ese es Jesús. Y le pregunta: ¿estás a favor de nosotros o en contra de nosotros? ¿Cuántas veces ustedes le han hecho esa pregunta a Dios? Entonces, ¿estás conmigo o estás con esa persona? Esa es la pregunta más estúpida, más tonta, más necia que le puedes hacer a Dios. Y esa es la pregunta más tonta que una persona te puede hacer cuando tú estás en medio de dos personas que están en una disputa. O estás conmigo o estás con él. No, la contestación correcta es con ninguno. Así le contestó el ángel del Señor a Josué: con ninguno. Porque he aquí yo soy el general, el capitán del ejército del Señor. Ese es el Señor de las huestes, Jesús.
Ese es el nombre de Jesús, el Señor de las huestes, no es Jehová de los ejércitos. El Señor de las huestes, el comandante de los ejércitos del Señor, una de dos, o es Miguel, o es Jesús. Yo digo que es Jesús porque si hubiera sido Miguel, se hubiera identificado, yo soy Micael, el ángel del Señor, el ángel guerrero, que se depara en defensa de tu pueblo. Sea Miguel, el ángel Miguel, o sea Jesús, la respuesta es la misma, es válida, ni contigo ni en contra de ti, sino a favor de los ejércitos del Señor, del Dios más alto. Porque en este mundo binario, todos van a querer llevarte a encerrarte a ese paradigma. O estás conmigo o estás en contra de mí. No, ni uno ni el otro. Y ojo con esto, yo no te voy a pedir jamás que estés en contra de Felipe Canepa y a favor de mí. No, es más, yo les he seguido diciendo, sigan viéndolo y participen, si es que pueden, porque ahora ya no dejan participar a nadie, al menos que sea autorizado, y que diga lo que ellos quieren que diga. O sea, completo control de todo, incluyendo lo que salga de tu boca y de tus opiniones. Y tampoco te voy a decir, ya no miren los videos de Alonso Arellano, es un Judas, un traidor, ya, igualito a su papá espiritual. Pero yo no te he dado instrucciones, no, yo más bien te he dicho, hey, ojo, que ya manifestó de qué tigre salió o de qué pato parió ese huevo. Ya sabemos, tigre que nace manchado tiene exactamente la misma potestad. Confirmado por el hermano Gustavo y su esposa. Pero yo sí los he exhortado, no sean abogados del diablo. Y yo tengo que decirlo así brevemente, ¿por qué no le dicen a Felipe Canepa que les interprete Isaías 58? Porque ese capítulo es imposible de que lo lean ahí. ¿Y por qué no lee 1 Juan 3, 7, 8, 9 y 10? ¿Y por qué hace poco en un video dijo la ley es buena si es usada legítimamente, pero no te interpreta qué significa legítimo? No te puede explicar la diferencia entre lo legítimo de Dios y lo legal de los hombres. La ley es legal y solo puede ser buena si es usada legítimamente conforme a la justicia de Dios. No como ley en sí legalísticamente. Eso es lo que la vuelve muerte. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Está diciendo lo mismo. La letra legalista mata. Y solo puede ser buena si es usada legítimamente en el espíritu que vivifica. O sea, no puedes estar comiendo del árbol del fruto del bien y el mal y después querer comer del árbol del fruto de la vida. No es una ensalada de ambrosia. Come del árbol del fruto de la vida primero, y una vez que hayas vivido para siempre con eso, ya no va a importar el otro árbol. No necesitas el conocimiento del bien y el mal, porque Él te declarará lo que es bueno a través de la ley que escribe en tu corazón, la ley de tu conciencia, la ley que Él escribe en tu corazón, que es entre tú y Él. Lo que para ti es malo, para el otro hermano no es malo. Déjalo, no te metas con él. No lo juzgues o lo condenes por lo que tú en tu conciencia dices que es malo, porque bienaventurado aquel que aprueba en lo que él hace y no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si mi conciencia está tranquila, si mi alma está tranquila, confianza tengo en Dios. Si mi alma no me reprende, ese es el problema, que todo el juicio nos fue entregado a nosotros en nuestra conciencia. Hay personas que no tienen el más mínimo temor de Dios en mentir, difamar, calumniar. No tienen temor de Dios, no tienen la verdad en ellos, pero ellos van a decir que son hijos de Dios. Y eso es normal. En este mundo donde todo está al revés, eso es normal. Pero a lo que voy es, yo no te voy a imponer ningún criterio, ni te voy a decir qué pensar. Simplemente te voy a decir, si no estás de acuerdo, no vengas aquí con tu controversia. Vete mejor en privado, consúltale a Jesús, estudia y escudriña un poco, edúcate, porque el título de este video de hoy básicamente quiere decir edúcate, educación. ¿De dónde viene la palabra educación? Edúcate a ti mismo para que llegues al entendimiento y después vengas y refutes. No refutes por automático, porque tienes un montón de mantras religiosos adoctrinados en tu ser que no te permiten ver, porque esto sí es importante. El hombre cobardemente está dispuesto a aferrarse a su ignorancia antes de admitir que no lo sabe todo. Eso lo estoy diciendo yo. El hombre se aferra a su ignorancia hasta con los dientes
con tal de no admitir que no lo sabe todo, porque es un cobarde. Por eso persigue a los que piensan diferente a él, porque siente terror de que su ideal, su verdad se vea amenazada. La verdad es absoluta, nadie la puede amenazar. Que yo piense una cosa y que Iván piense otra no significa que Iván esté equivocado o que yo esté en lo correcto. El tiempo dirá quién de los dos está en la verdad, porque el que se sostenga al final, ese estará en la verdad. Y la verdad es Cristo, no es una opinión, no es un hecho, no es una interpretación. La verdad no es algo que tú subjetivamente impones sobre los demás. La verdad es Cristo, es absoluta. Lo que Él hace y lo que Él dice, eso prevalecerá. Lo demás solo son apariencias. Entonces el hombre prefiere no admitir error, prefiere no admitir culpa, prefiere no admitir que está mal, cobardemente, porque tiene miedo a que muera su ego, su orgullo, su soberbia, su autosuficiencia, su autojustificación. Eso es lo que tiene que morir, el yo que es el enemigo del Cristo, el yo que es el enemigo del yo soy. En otras palabras, el espíritu anticristo que es contrario a Cristo. La conciencia de Cristo es un despertar que te hace entender el oficio de Cristo y empieza de adentro de ti a desencadenar la energía mesiánica. ¿Ok? ¡Ay, energía! ¡Ay, es un gnóstico! Bueno, la autoridad de Cristo, la potencia de la diestra de Dios en el Cristo, o sea, el Hijo de Dios manifiesto en nosotros a través de la gloria de Dios, que es la diestra de Dios, la mano de Dios, el verbo de Dios, el corazón de Dios, a través de nosotros, que es Cristo, el oficio para nosotros. Entonces, donde tú veas que se manifiesta la energía mesiánica, el oficio de Cristo, la conciencia de Cristo, la gloria de Dios, el corazón de Dios, la diestra de Dios, que es Cristo, donde tú veas que se manifieste Cristo, ahí va a estar anticristo. Donde se levante Elías, ahí va a estar Jezabel. Donde la energía mesiánica o la autoridad mesiánica o el espíritu de Cristo, el sentir de Cristo se manifiesta en ti, van a ser amenazados los espíritus, los principados, las potestades vampíricas, los arcontes. En fin, el término no importa, es un solo concepto de demonios, ángeles caídos, potestades de las tinieblas, tronos, principados, potestades demoníacas que se ven amenazadas por el hecho de que tú tienes ahora autoridad sobre un territorio que ellos han estado sosteniendo por décadas, siglos, milenios, generaciones tras generaciones, y tú vienes de buenas a primeras a manifestar la autoridad de Cristo, la energía mesiánica, a revolver el avispero, y crees que no van a venir contra ti los demonios. Y si es necesario, van a reclutar demonios de otros países, de otros lugares, de otros principados, a que vengan 7 más fuertes que aquel que fue echado para atacarte y destruirte. Eso lo tienes que entender. Desde el momento que tú vienes a Cristo, te declaras enemigo del diablo. No eres neutral. Y muchos de ustedes no quieren entender eso. Iván, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. ¿Se estás entendiendo todo lo que hablé? Buenos días, hermano Fausto. Pues bueno, yo lo que he aprendido en este caminar es a escuchar más y a callarme más, a discernir las cosas, no guiarme a veces por lo que los demás dicen. Pero es cierto, pues el Señor a cada uno nos dio esa sabiduría, pues, y que todos somos parte de ese cuerpo de Cristo, que ahora comprendo que no a un solo hombre le dio la sabiduría, porque si no se jactaría que por él se harían todas las cosas, y por eso tienes que tomar lo bueno de cada uno, de cada persona. Hola María Catalán, sí es cierto, hace mucho tiempo que no te miraba en los chats. Sea bienvenida, hermana. Exducere. El término educar de la educación viene de exducere. Pero ¿en qué se ha convertido la educación hoy en día? En adoctrinamiento, en una inducción, en una, básicamente, que de afuera hacia adentro.
El verdadero conocimiento viene de adentro hacia afuera. Exducere significa saca lo que ya está dentro de la sabiduría a lo práctico, a lo externo. Pero se refiere a algo que ya existe dentro de ti. Está hablando de algo que viene no de lo platónico, no, viene de lo espiritual. No es algo abstracto, no, es algo espiritual, real. Que después se va a convertir en algo pragmático, práctico, en algo que es efectivo, que es real, que es veraz, que tú lo testificas porque lo has puesto en práctica. Y se convierte en sabiduría, ya no solo en aprendizaje, sino que en sabiduría. La palabra exducere, que es la raíz de educación o del sistema educativo, educar, exducere, significa sacar de adentro hacia afuera lo que ya está adentro. Entonces, cuando pones exducere y pones la energía mesiánica o el sentir de Cristo, porque por eso a propósito lo puse energía mesiánica, es la potestad de Cristo, es la diestra de Dios, es el Espíritu de Cristo, la gloria de Dios, es la autoridad de Cristo, el oficio de Cristo. En otras palabras, porque yo voy a ser muy versátil a partir de ahora, el que quiera acusarme, pues que rinda cuentas ante Dios de acusarme en su ignorancia, porque si hay algo que yo te puedo decir es esto. Hermanos, me asombra el nivel de ignorancia de estos hombres. De Felipe Canepa, de no poderte diferenciar entre lo legítimo y lo legal, y después torcer un versículo, como siempre lo hace, en decir que la ley no es para el justo, sino para el transgresor, y decir que cuando dice transgresor, está diciendo injusto. El injusto somos todos somos injustos. Hasta que venimos a Cristo y la justicia entre nosotros, el espíritu de sabiduría que nos enseña juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Somos justos porque Él es justo y somos guiados por Él. El espíritu de Cristo que entra en nosotros, los hijos de Dios, todo aquel que es guiado por el espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Cuando el espíritu de sabiduría entra en ti y te enseña todo buen camino, es para que lo sigas y lo pongas en práctica. Porque no somos solamente oidores, sino somos hacedores. Y si solo somos hacedores y si solo somos oidores y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos de que somos salvos. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no ama a su prójimo y que no hace justicia no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, porque la justicia es amar a tu prójimo, no es de Dios. Y entonces en su semántica neurótica ellos tienen que definir quién es el prójimo. El prójimo es el que está a tu lado. Es así de simple, próximo, el que está ahí contigo, a quien tú decides en misericordia amar. No tiene que ser bueno, malo, ni hermano en Cristo, ni de la misma sinagoga. Sencillamente es aquel a quien tú, en tu misericordia, piedad, aprendes a amar. Porque te amas a ti mismo. Porque al amar a otro te amas a ti mismo. Es la imagen de espejo. Pero si tú aborreces a tu hermano, es que porque te odias a ti mismo. Al herir a tu hermano te hieres a ti mismo. Al odiar a tu hermano te odias a ti mismo. Al perdonar, te perdonas a ti mismo. Y al no perdonar, no te perdonas a ti mismo. Todo es recíproco. Y esto no es invento mío, esto no es nueva era, esto no es gnosticismo, esto es verdad escritural y es verdad espiritual. Entonces vemos un ignorante por un lado, haciéndole un sándwich a un pueblo de Dios, que no puede distinguir entre lo legítimo y lo legal. No te puede diferenciar entre el injusto y el transgresor. El transgresor es el que no habita en la ley de Cristo. Porque la transgresión es el incumplimiento de la ley. El pecado es la transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La única ley que cuenta, la ley de la justicia, la ley de Cristo, la ley superior, la ley real, la ley sacerdotal, la ley de los reyes y sacerdotes. Ya la otra ley ya no importa. La ley de Moisés no tiene en realidad poder ni consecuencias sobre nosotros. Porque una ley superior vino, un nuevo sacerdocio que vino, que es el mismo, el nuevo, el eterno, que es básicamente un nuevo pacto, con nuevo testamento, con nuevo testador eterno. Nuevo no significa que es algo nuevo, es eterno, que nunca envejece. Y yo todo esto te lo he tratado de explicar para que veas más profundo. Entonces, la ley, cuando habla de la ley, no habla de la ley de Moisés, habla de la ley de Cristo, la ley real, la ley de los hijos de Dios, la ley de los sacerdotes de justicia, la justicia. Esa es la ley de Dios, ese es el camino de Dios.
Y nosotros tenemos que entender que no podemos continuar confundiendo términos porque creamos más confusión, como por ejemplo arrepentirse. Arrepentirse es metanoia. No traduzcas arrepentimiento con arrepentirse de pecados, no, es metanoia, ver más allá del entendimiento humano al entendimiento espiritual de la sabiduría, exducere, sacar de lo que ya está dentro hacia afuera. Exducere. La educación verdadera, la ciencia verdadera, no viene de afuera hacia adentro como ahora en el sistema doctrinal de la sinagoga de Satanás, en el sistema teológico, en el sistema educativo público, que hoy en día es del diablo. No, viene de la conciencia de la sabiduría que ya traes dentro de ti por naturaleza de hijo de Dios, exducere de adentro hacia afuera para que se convierta en una realidad, en un testimonio. Lo mismo aplica para las cosas espirituales, hermanos. Yo ahora, bueno, en este caminar, pues yo, muchas cosas que no entendía, que a veces, como el enemigo está dentro de nosotros. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay cosas que pues hasta ahora entiendo que nos van a atacar todo el tiempo. Y muchos pues van a defender el imperio que ya hicieron para ellos mismos. Y pues para mí digo, qué tristeza, o sea, lo tienes que demostrar. Si no tienes ese... pedir perdón, si te equivocaste, pues todos nos equivocamos y todos aprendemos de todo, pero pues en esto, con las actitudes tú demuestras que quieres estar agradando a Cristo y no a los hombres, y muchos líderes en este caso que no piden perdón ni nada, como si todos lo supieran, y pues eso no va a contar de nada delante del Señor. Simplemente pues somos siervos y en esto con las actitudes demostramos de que somos hijos. Donde yo he ido, la potestad de Cristo, la autoridad de Cristo, la diestra de Cristo, la autoridad de Cristo, la mente de Cristo, la gloria de Dios, que es la mente de Dios, el corazón de Dios que late en el corazón de los hombres, la autoridad del Espíritu de Cristo me acompaña y la energía mesiánica se manifiesta. Y eso nunca le agrada al enemigo, porque tú vienes a tomar territorio que él llevaba secuestrado durante milenios. Y empiezas a liberar familias enteras de espíritus familiares, espíritus controladores, espíritus dominantes, carceleros, arcontes, vampiros, etcétera, que tienen un poblado entero bajo su misión mental, y tú vienes y lo liberas. Ahora, el otro día te dije algo que quiero volver a recalcar. Alguna vez, y ninguno de ustedes participó, no sé por qué, usemos nuestra imaginación. Los reto que escribamos un libreto, un guión de una película. ¿Qué dirían los demonios cuando vuelven al centro de la tierra, al Seol, de donde provienen, donde son enviados, su cuartel general, donde se les está exigiendo que traigan almas, y regresan con las almas, con las manos vacías, sin esas almas? No traen prisioneros, no traen secuestrados, vienen con las manos vacías y le dicen: ¿por qué estás aquí de vuelta sin las manos, sin el alma que te pedimos, sin las almas que te hemos encomendado? O sea, eso es una alegoría, no es que así es. Pero digamos que ellos fracasan en su misión de matarte y destruirte. Un siervo de Dios lo echa afuera y él tiene que irse allá a las regiones secas, al cuartel general, donde son despachados con nuevas órdenes. Porque muchos demonios, ojo con esto, muchos demonios que tú sacas fuera o que son echados fuera, los vas a volver a encontrar en otra persona, en otra ciudad, en otro país. Los van a asignar a otra misión. Llegaron con las manos vacías, pero la guerra no ha terminado, los envían. Por eso muchas veces yo he orado que se lleven a los demonios arrestados a donde no puedan volver nunca más. Pero ellos a veces son rescatados, inclusive por sus mismas potestades demoníacas. El punto es que cuando tú echas fuera un demonio de una persona, estoy más que seguro, y te lo puedo casi que garantizar, que te lo vas a encontrar más adelante en el camino en otra persona. Y ese demonio te va a reconocer. ¿Quién de ustedes cree eso? Bueno, si no lo crees, yo respeto, pero digamos que este demonio, cuando es echado fuera, tiene que ir a dar cuentas del por qué regresó
sin el alma que le fue encomendada y con las manos vacías. ¿Qué es lo que va a decir ese demonio? Te lo garantizo que no van a dar buen testimonio de ti. Te van a llamar a ti asesino, te van a llamar a ti ladrón, te van a llamar a ti delincuente, te van a llamar a ti demonio o malo. Ni un tan solo demonio va a hablar una tan sola cosa buena de ti cuando le toque reportar el por qué está de vuelta en el cuartel general de los demonios sin el alma que le fue encomendada. Y es ahí donde yo te quiero que tú entiendas. El por qué todo esto que está pasando es parte de un juego diabólico de todo el universo, de todo el cosmos, que se debate entre dos potencias, la luz y las tinieblas. Y los demonios operan en estas personas que les encanta hablar mal de otros, porque tienen ese mismo demonio que cobardemente, en vez de admitir su propia culpa de sus fracasos, le va a echar la culpa al cristiano que en el poder de Cristo los echó fuera. ¿Sí o no? Sí, eso siempre, bueno, ¿cómo ves en las personas cómo se están manifestando esos demonios? Ahora, con la experiencia que uno tiene, pues ya empiezas a discernir quién es el que está hablando a través de aquella persona y empiezas a reconocer, la experiencia misma te va enseñando esas cosas, pues que es como cuando el espíritu, por decir, en un violador lo matan y piensan uno que ya se terminó todo cuando pasa a otra persona, pues. Y entonces, pues, uno mandas a los ángeles a que los arresten y que no regresen nunca más. Y bueno, pues, voy a decir algo, ya que hablaste de esto, que se le pasa a otra persona. ¿Me puedes decirle ya que tengan bajo control a los niños, que se escuche acercándolo? Voy a decir algo que es importante decir. Hermanos, yo estoy plenamente convencido que cuando tú estás haciendo una liberación y estás sacando los demonios, es mentiras que el demonio va a salir de una persona y se va a ir a meter a otra persona. Esos son casos extremadamente raros, los cuales yo nunca he visto. Por lo menos en mi experiencia, a mí jamás me ha pasado de que sale de una persona y se mete a otra. Esa fue una de las grandes dudas que yo tenía antes de atreverme a echar fuera a un demonio alguna vez, porque yo ya estaba preparado. Yo ya estaba como que analizando, leí las escrituras, casi que era como un instructivo, cómo es que se tenía que hacer. Primero hay que atar al hombre fuerte, luego hay que minarlo, hay que usar las armas espirituales, y las armas espirituales están escritas por toda la Biblia. Entonces tú en el espíritu tomas las armas espirituales y empiezas a pelear contra los demonios y los expulsas del territorio que le pertenece a Jesús, que somos nosotros, porque Él ya lo compró con sangre, y ellos básicamente solo son invasores y no tienen derecho legal sobre el pueblo de Dios. En mi vida jamás yo he podido presenciar, que yo recuerde, y atestiguar como algo que fehacientemente puedo decir que es verdad, de que los demonios salen de una persona y se meten en otra. Iván, ¿tú lo has visto? Pues, no, la verdad no. Nadie, ni Milton lo ha visto. Ni Milton, ni Lisette, ni ningún guerrero espiritual que yo haya tenido en mi caminar de conocer, jamás ha reportado que eso es posible. Sin embargo, eso es lo que te van a decir, ¿sí o no? ¿Quién de ustedes ha escuchado ese mantra religioso, esa fábula, ese cuento de que cuando una persona está echando fuera un demonio, el riesgo es de que salga el demonio de la otra persona y se vaya a meter en alguien más? ¿Quién ha escuchado eso? Dice, eso lo dicen los cristianos, por eso no hacen liberación, porque tienen miedo a que se les metan. Bueno, no sabía que las tinieblas prevalecían sobre la luz. Eso es así, eso. ¿Y quiénes dicen eso? Eso lo dicen personas que no tienen la más mínima idea de cómo es la guerra espiritual, porque no fueron entrenados por el Espíritu Santo, porque Dios es el que adiestra nuestra mano para la batalla, sino que fueron adoctrinados en sinagogas donde les hacen creer que la guerra espiritual es de una manera para que tengan miedo y no la puedan pelear efectivamente, porque el miedo neutraliza la fe. Razón por la cual mi hermanita Luz ya está en la unción del Espíritu Santo, porque ella tiene mucha fe. Y este es un consejo que les voy a dar a ustedes. Traten de estar siempre cerca de personas de mucha fe, de fe mayor que la de ustedes, para que ustedes se les impregne un poquito de esa fe. Y traten de estar siempre en contacto y en comunión y en la presencia de personas con mucha unción, para que ustedes también sean impregnados de esa misma unción. ¿Ok? Entonces, esas personas que dicen eso no tienen la más mínima idea de lo que están hablando, porque yo nunca lo he presenciado. Y yo siempre les digo, llénate de luz. Ahora, es posible
que tú, echando fuera un demonio, por imponer manos, absorbas tinieblas de ellos, y tú termines también siendo liberado, es porque no hay suficiente luz en ti todavía. Tienes fe, pero no tienes suficiente luz. Y la luz se obtiene a través de la justicia, Isaías 58, en despojarte y darle al pobre leer la Biblia, ¿ok? Porque la palabra lo dice en Salmos, que lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces la luz también es la palabra. La luz es la justicia, la luz es la palabra, y la presencia de Dios en la alabanza, adoración y en el amor, ¿ok? Entonces Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Dios es amor. Todo aquel que es nacido de Dios ama, porque Dios es amor. Dios es fuego consumidor para sus enemigos. Dios es fuego consumidor para sus enemigos. Dios es luz para nosotros, Dios es amor para nosotros, y Dios es fuego consumidor para los enemigos. ¿Ok? Ojo con eso. Ahora, también vas a escuchar personas que te dicen de que hay que ayunar mucho para tener la unción. Eso también es falso. Isaías 58 te muestra cuál es el ayuno que Dios le agrada y cuáles son las consecuencias de ese ayuno, que tendrás más luz, que tendrás más unción. Mira, ahorita han proclamado ayuno en Colombia. Esto es digno de risa. Mi hermanita me estaba contando ayer que el esposo, que está empecinado en pelear la custodia de su hija para quitársela con el pretexto de que pertenece a una secta diabólica. Esto yo lo viví en el 2015. Yo me recuerdo que te lo conté, que había unos profetas, el Señor me dio profecía para ellos, no les gustó la profecía, y se fueron a toda la confraternidad de la costa norte, y a todos los profetas de la costa norte en San Pedro Sula. Hicieron un ayuno de 40 días, 40 semanas, 40 años, no sé, un ayuno de esos estrambóticos ayunos, donde toda la congregación se pusieron en ayuno, en oración contra mí, para que Dios destruyera mi ministerio, porque era un ministerio enviado por el diablo para destruir el matrimonio de estos dos profetas y el ministerio de estos dos profetas. Bueno, 2 años más tarde, ella me está pidiendo perdón llorando, y yo orando por ella para que Dios le quitara la maldición de todo lo que le había caído encima, porque se fueron contra mí. Me atacaron como falso profeta, de todo lo que ustedes ya saben. Todos los que me llaman siervo de Dios, después me llaman siervo del diablo, falso profeta, y todos hacen lo mismo. Esa ha sido mi experiencia 100%, todos hacen lo mismo. Entonces, aquí estoy. ¿Cuántos años más tarde sigo aquí de pie? ¿De qué sirvió ese ayuno de todos esos profetas y siervos de Dios? De nada. Isaías 58 frente a tus ojos. Ayunáis para golpear con el puño inicuamente, para contiendas y debates, para eso adonáis. ¿Ese es el ayuno que a mí me agrada, dice el Señor? No, ese es el ayuno del cristiano. El cristiano que cree que ayunando van a torcerle el brazo a Dios, porque creen que eso le agrada a Dios, que no comas, para afligir tu carne y colgar tu cabeza como junco, para que Él se vea manipulado a venir en tu rescate a golpear a tu enemigo, al que te cae mal. ¿Entiendes? Ese no es el ayuno del Señor. El ayuno del Señor es misericordia, es piedad, es justicia, es caridad. Mira qué increíblemente terrible es que los siervos de Dios hagan esto. En vez de orar por la restauración de un matrimonio, están orando por la destrucción de un ministerio. ¿No es Isaías 58 ahí? ¿Y cuál es el ayuno que yo practico? El ayuno que a Dios le agrada, Isaías 58. Entonces convocaron un ayuno como 40 personas y 40 guerreros y no sé qué ayuno, y que están orando. Y yo le digo a mi hermanita, déjalos. ¿Crees que eso a mí me asusta? Por favor, Dios se va a mover a través de esto poderosamente. Tranquila, tú nada más en paz hazlo todo, ejecuta y haz lo que tengas que hacer, porque Dios se va a encargar. Esto es lo que el religioso hace. Usa a Dios como su sicario, usa a Dios, según ellos, como su guardaespaldas, como su monigote, como su guarura, como su perro bulldog que se lo va a echar al que le cae mal. Eso es lo que han reducido a Dios. Un pandillero a sueldo que está dispuesto a matarte por dinero o por oraciones o por ayuno. Iván, ¿alguna vez te habías topado con algo así? Bueno, lo que sí, ahorita que usted está hablando, que muchas de las personas, yo no anduve pues de religión en religión, yo simplemente dije, bueno, si me voy a salir para una y entrar a otra, pues no tiene lógica.
Pero sí llegué a escuchar que muchos de los líderes no tienen conocimiento acerca de la liberación y limitan a las personas y siempre les infunden miedo todo el tiempo. No te metas con eso porque si no sabes, se te van a meter los demonios. Y entonces, pues yo no sabía, en esa religión yo no sabía de la guerra espiritual. Nada más pues escuchaba y nunca lo investigué hasta que el Señor vino por mí y empecé a comprender muchas cosas. Hasta ahora que pues la guerra que nunca fue contra los hombres, sino siempre fue contra las potestades pero no sabía cómo. Porque siempre andaba uno buscando una oración o alguna receta que te pudiera liberar de todas esas cosas porque no entendías nada. Y ahora pues ya el Señor pues me lleva paso a paso, pues uno quisiera correr, pero pues el Señor lo lleva a uno en crecimiento paso a paso, día a día vas creciendo junto con el Señor. Todo Utah me hace una pregunta que yo le he hablado una y otra vez y pues, está bien, hablarla de nuevo, no pasa nada. ¿Y qué quiere decir Mateo 17:21? Pero este género no sale si no es con ayuno y oración. Muy bien. Está mal traducido, para variar, y no se está entendiendo lo que Jesús está diciendo. Hay ciertos espíritus que están tan fuertemente arraigados en la carne que la única forma que puedes sacarlo fuera es debilitando la carne para debilitar al espíritu. Vamos a hablar en términos prácticos, médicos, holísticos, vamos a hablar en todo en general. La glándula pineal, que es, según muchos, el trono de Dios en nosotros, donde se sienta la presencia de Dios. Por eso cuando te cae la unción del Espíritu Santo, siempre viene de aquí. Se siente como un baño de agua caliente que cae de aquí y te empieza a fluir por todo el cuerpo, un fuego, un ardor. Todo viene de aquí, de la glándula pineal. Esa glándula es la que te conecta con el mundo espiritual. Esa es la glándula que es como la antena biológica que conecta tu cuerpo con tu fuente divina, que es Dios. Razón por la cual las élites constantemente están calcificando la glándula pineal por medio de químicos, productos sintéticos, la farmaqueia, las drogas, las farmacéuticas, vacunas, medicinas, tratamientos, analgésicos, comida genéticamente modificada, aditivos. Todo esto, al final, de una forma u otra, directa o indirectamente, afecta tu organismo. Tú eres un organismo orgánico. No es lo orgánico compatible con lo sintético. La mayoría de las cosas que consumes a tu alrededor son productos sintéticos o genéticamente modificados que de una forma u otra afectan tu organismo. Y la mayor parte de la gente tiene la sospecha o en teoría de que el hecho de que te contaminan con fluoruro, con clorina y eso es para calcificar la glándula pineal y desensibilizarte del espíritu. Y no lo dudo que hay muchas personas que son completamente insensibles al espíritu porque el órgano que está destinado para precisamente esa función se ve calcificado. Entonces, si tú buscas en la enciclopedia la función de la glándula pineal, en la gran mayoría de artículos vas a encontrar información de que la glándula pineal no tiene ninguna función, que es como el apéndice. El apéndice no tiene ninguna función definida, como que te la pueden extirpar y no pasa nada. Extírpenle la glándula pineal a alguien a ver si vive, la persona se muere inmediatamente. Pero sin embargo te van a decir que la glándula pineal no tiene ninguna función, es como que el mero centro, la médula de tu cerebro no tiene función, no tiene sentido, ¿no? Pero eso es lo que te va a decir la retórica, la narrativa de la educación, el sistema educativo que hoy en día opera. Pero si tú exploras y practicas la exducere de sacar el conocimiento de lo interior hacia lo exterior, la sabiduría te va a decir que eso que la ciencia dice que no tiene ningún propósito es el más grande de todos los propósitos. ¿Sí lo entiendes? Entonces, quiero que te quede claro que cuando Jesús habla de ayuno y oración, no se refiere a ayuno de oración para ti. Se refiere a ayuno para la persona que está poseída por el espíritu, que se está alimentando de la carne y de los químicos y de las toxinas que esta persona consume, porque si hay algo que yo sé por experiencia es que los demonios aman las toxinas.
Ellos sí se alimentan de las cosas que son tóxicas, de los venenos y de las cosas que son sintéticas. Eso sí es alimento de demonios. Por eso ellos piden eso. Y la persona que está poseída o oprimida o controlada por un espíritu, el espíritu la va a inducir a que peque mucho para alimentarse del pecado y que consuma mucha cosa que es veneno, droga, alcohol, etc. Porque ese es el alimento para el demonio. Es veneno para el cuerpo, pero es alimento para el demonio. ¿Ok? Entonces cuando Jesús dice, pero este género, porque era un espíritu que estaba arraigado en los nervios, por tanto, estaba siendo alimentado por toxina, farmaquea, no puede salir, no sale para ustedes, si no es con ayuno de parte de la persona que está atada y oración de parte de la persona que va a orar, pidiéndole a Dios, por favor, poniéndose de acuerdo, entrégame este enemigo en mis manos, ten misericordia de esta persona. Tienes que orar, prepararte en oración para enfrentar un enemigo que está bien arraigado, una potestad que está bien entronada, y poner en ayuno a la persona que tiene un espíritu fuerte para que sea debilitada la carne, sea debilitado el espíritu y sea más fácil de sacarlo. Pero Jesús dijo que no era esa la causa por la cual ellos no podían echarlo fuera. Si tú lees todo eso, amigo todo Utah, dice, por causa de vuestra poca fe. O sea que ellos no pudieron con el demonio porque tuvieron poca fe. Porque vieron el problema muy grande y lo vieron con sus ojos y no creyeron en el nombre de aquel que era más grande. Entonces Jesús los regañó. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Por causa de vuestra poca fe. Y luego le dijo, pero para defensa de ustedes, hubiera sido difícil porque había que primero hacer ayuno y oración para que saliera ustedes. Yo no, yo lo he hecho fuera así. O sea que los hombres tienen fe, pero a veces la fe no basta, a veces tiene que haber algo más. Tiene que haber una disciplina, donde la carne se debilita para que el demonio se debilite y pueda salir el espíritu que está ahí, necio, terco, que no quiere salir. Ahora, esto yo lo atestiguo por experiencia. Pero las personas se agarran de eso para hacer largos ayunos. No, el ayuno que Dios le agrada está en Isaías 58. Si ustedes no me creen, pues adelante, háganse ustedes los expertos. Esto lo atestiguo yo en mi caminar, en mi experiencia, yo doy testimonio que así es. Muchas personas, yo inclusive hablé esto con Chris Lasala, que se creía el gran experto. Yo le dije, pero hermano, en mi experiencia nadie recibe más unción por ayunar, sino que por orar y por hacer caridad y por hacer justicia, eso te da más unción. Y él me dijo, sí, en eso sí tienes razón. Entonces, ¿por qué predicas lo otro? Porque es lo que la religión hace. Repite, el sistema educativo que incluye la religión hace esto. Recibes y lo regurgitas. Lo multiplicas, eres como una fotocopiadora. Recibes un mensaje y lo repites y lo repites. Eso se convierte en un mantra religioso que queda bien arraigado en las mentes de las personas y después no pueden salir de esa cárcel mental. Mi pregunta es, si tú sabías lo que yo te acabo de decir, ¿por qué sigues predicando Mateo 17:21 como una doctrina de ayuno y oración para echar fuera demonios? Yo sé que hay personas que lo hacen, pero eso no es lo que yo en mi vida hago para lograrlo. Yo confío en Dios, porque no es mi poder, es el de Él. Mi fe tiene que bastar. Y si acaso, porque esto lo hacemos muy seguido, le recomendamos a los hermanos un ayuno de un día o de 2. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a disciplinar la carne. Eso es esencial. Empiecen a disciplinar la carne. Porque la gran mayoría de personas que tienen espíritus en ellos es porque no disciplinan la carne. Consumen azúcar en exceso, consumen Coca-Cola en exceso. Y yo quiero decirte, todo lo que tú tienes que te hace adicto a eso, que no puedes pasar un día sin eso, café, por ejemplo, no puedes pasar una semana sin eso, licor, por ejemplo, no puedes pasar un mes sin eso, masturbación, pornografía, por ejemplo. Eso son ciclos adictivos que tienen que romperse. Porque si tú no rompes esos ciclos, estás atado espiritualmente, oprimido espiritualmente por demonios que están usando tu carne como vehículo para alimentarse ellos. ¿Iván? Bueno, pues yo lo veo así, pues que de esa manera, pues que la carne la va sometiendo a través del ayuno, pero no es para más unción, ni para que recibas más, ahora sí, pues
función, porque a veces no tenemos conocimiento de eso y es simplemente para someter la carne, para que no te domine y el ayuno pues se debilita el demonio de la persona que va a recibir la oración. Así lo he entendido, yo también lo comprendía de esa manera porque lo leía literal, pero hasta que pues uno empieza a conocer, pues ves que cómo son las personas, el ayuno que es para la persona que va a recibir la oración. Y siempre, bueno, en este caso que estaba haciendo una pregunta ahí una hermanita, que cuando te pares a orar por una persona es con los ojos abiertos, porque luego se levanta el demonio y pues te ataca y estás tú frente a esa persona, estás guerreando. Sí, en realidad yo esto lo he recomendado. ¿Quién les ha dicho que tienen que cerrar los ojos para orar? Es como leer la Biblia con los ojos cerrados. No tiene ninguna práctica y sentido. Eso yo sé que te lo inculcas en las escuelas, pero eso es para disciplinar a los niños. Close your eyes, bow your heads, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Cuando ya estás en la guerra espiritual y el Espíritu Santo te empodera y tienes la unción, eres responsable de esa unción, no la puedes esconder, tienes que hacerla manifiesta. Orar por todas las personas que sea posible y implementar el poder del Espíritu lo más que puedas, porque no es para ti, no es para un despliegue de poder, es para ministrar a otros. Orar con los ojos cerrados es un grave error. Yo no promuevo eso. Yo te enseño a orar con los ojos abiertos, y es más, yo mismo oro con los ojos abiertos, en vivo y en directo. Creo que lo más importante que tienes que entender es que la oración no representa nada en la carne para Dios. Es una intención del corazón de comunicarse con Dios. Puedes orar acostado, puedes orar sentado, puedes orar parado, puedes orar arrodillado si quieres. Pero no existe una posición donde Dios se agrade más de tu oración, excepto la postración interior. ¿Iván? Sí, creo que es un hábito que uno se va formando, que cree que estando arrodillado mucho más tiempo va a caer la presencia del Señor, pero pues tanto estando sentado como hincado o como tú así lo prefieras, pero no depende de eso recibir la presencia del Señor. Muchas gracias por identificarte, mi hermano Enrique. Así que te voy a decir, Quique, de cariño. Yo creo que lo más importante que podemos hacer es esto: salir a las calles y empezar a aprender en experiencia. Porque el mejor maestro es el error, la equivocación. Yo he cometido muchos errores. En mi vida personal, en mi vida matrimonial, en mi vida ministerial, yo he cometido muchos errores. Pero el error que jamás he cometido es ser de doble cara. Jamás he traicionado a nadie. Soy demasiado celoso del Espíritu Santo y de Dios, de Cristo. Y el celo de Cristo me hace a mí ser muy extremista en algunas cosas, en especial exponer los hipócritas. El ser más dañino con el cual te puedes relacionar es el hipócrita, el duplícito, reconócelo. Cuando sus actos no concuerdan con sus palabras, ese es un duplícito. Cuando dice una cosa frente a ti y luego dice otra convenientemente frente a los demás, ese es un duplícito. El que dice que tiene una intención, pero sus actos demuestran otra cosa completamente distinta, es una intención perversa. ¿Ok? Cuando una persona dice, pido perdón, me arrepiento, pero luego sigue continuando con su conducta. Esa es una persona peligrosa, una persona donde sus palabras y sus hechos no concuerdan, no hay coherencia en lo que predica, en lo que practica. No vive el evangelio, pero lo predica y te emboba con palabras y con estudios y te tira por todos lados, menos con el vivirlo. Esos son los peligrosos. Porque la verdadera educación, de la verdadera sabiduría, de la exducere, es que de adentro salga la sabiduría hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Los que leen la Biblia, los que hacen estudios bíblicos, los que están todo el tiempo investigando y están todo el tiempo haciendo sus estudios, qué sé yo, por no ofender hoy. Esos son los que aprenden de afuera hacia adentro. No es el reino de los cielos así. Busca primero el reino de Dios
y su justicia, quiere decir muchas cosas. El reino de los cielos está dentro de vosotros. No está afuera, no está en sinagogas, no está en Biblias, no está en versiones, no está en políglotas, no está en idiomas, no está en concordancias, está dentro. Escudriña adentro con ojos espirituales hacia adentro, no hacia afuera. Todos los que tienen teología, todos los que tienen masters, todos los que tienen doctorados en divinidades, todos los que tienen conocimientos de letra, pero no viven el espíritu, hermanos, no, esos no son los que te van a guiar. Tiene que ser Dios, tiene que ser Jesús el que te guíe. Ya vamos a terminar, no lo pongas a cargar, ya nos vamos. Tengo un programa de mis hijos que tengo que salir ya en 10 minutos. Mis hijos van a tener un Father's Day, una cosa del Día del Padre, y me solicitaron que por favor fuera. Y pues sí, quiero ir. No quiero ir, pero quiero ir porque sé que es importante para ellos. Así que voy a ir. Pero mi hermano Jonathan también creo que me va a acompañar, porque los niños están en la misma escuela. Pero quiero que quede claro esto. Yo tenía algo más que enseñarte, pero no me va a dar tiempo. Nos fuimos un poquito por la tangente esta vez. Si yo te voy a dejar una sabiduría hoy, es esta. El peor error que puedes hacer es aprender de hombres. Por favor, no aprendas de mí. Escucha mi testimonio, escudriñalo si es veraz conforme a la Escritura, y trata de tú mismo confirmarlo en tu vida. Ese es el reto. Vive. La iglesia se vive. No se va a una iglesia, te conviertes en la iglesia. El reino de los cielos no es un lugar a donde que vas. El reino de los cielos es una convicción de saber que ya eres el reino y que estás en el reino. El reino de los cielos no se encuentra buscándolo en un lugar o en un espacio del tiempo. El reino de los cielos está adentro. Exdúcere, sácalo de adentro hacia afuera. Eso es lo que te quiero enseñar hoy. Busca el reino de Dios dentro de ti y su justicia que está dentro de ti. La justicia es la caridad, es la empatía, es el amor incondicional, es la caridad, es la piedad. Triste es darme cuenta que hay gente que confía literalmente en personas que no saben la diferencia entre lo legítimo y lo legal. No saben la diferencia entre el injusto y el transgresor. Todos somos injustos. Ninguno de nosotros por sí solo es justo. Romanos 3 te lo explica. Por Cristo somos justificados y Él es Cristo Jesús, justicia nuestra. Se nos imputó su justicia. Y para poder llamarnos justos tenemos que cumplir lo que dice Juan. Lee Juan: hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ahí no hay refuta alguna. El justo no es el que cumple la ley de Moisés. El justo es el que vive en la ley de Cristo. ¿Ves la diferencia? El que cumple la ley de Moisés no es justificado, porque la ley a nadie justifica. La ley a nadie perfecciona, porque la ley no es de fe y somos justificados por fe. Pero si la ley no es de fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, querer cumplir la ley para ser justificado es ser transgresor. Porque el transgresor es el que no cumple la ley de Cristo. La ley no es para el justo, sino para el transgresor que no vive en la ley de Cristo. O sea, por Dios, si ustedes no pueden agarrarse de un hombre de Dios verdadero, que viva el evangelio verdadero, que viva la verdad de la justicia verdaderamente en su vida, que no pueda entender estos términos, estás en grave peligro. Ahora, yo no te estoy diciendo, huye de ahí, no. Ten discernimiento y sabiduría para que la educación de la verdadera sabiduría y la ciencia de Dios venga del adentro, exdúcere, de adentro hacia afuera, no indúcere. Te están induciendo, no te están educando. ¿Entiendes? Exdúcere, no indúcere. Te inducen a creer lo que no es verdad, porque no han vivido la verdad. Y ellos viven una falsedad, una hipocresía. Cuídate, que no te engañen. Todo aquel que hace justicia es justo como Él es justo. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Aborrece a su hermano, ese es un homicida.
Todo aquel que aborrece a su hermano o a su hermana es un homicida. ¿A quién tú odias? Asesinas. Ante Dios eres asesino. Que no te emboben con legalismos. Te tuercen en tu cara versículos. Aquel santurrón hace poco torció frente a tu cara el versículo. Te lo puedo mostrar otra vez si quieres, la otra semana. La ley no es para el justo, sino para el injusto. ¿Y quién es el injusto? De una vez por todas vamos a matar al injusto. Bla, 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 porque para él todo es eso. Todo se trata de matar al otro que no piensa como él. En vez de traer a la vida. En esto sabemos que pasamos de muerte a vida. Que amamos a nuestros hermanos. No que ganamos el debate y refutamos al hermano. En esto sabemos que pasamos de muerte a vida en que refutamos al hermano. Por Dios, así están envanecidos. Y estos hombres son hombres cobardes que se rehúsan a darme la cara frente a frente en un video. Canepa y Alonso lo han hecho. Cobardes. Porque siempre lo serán, siempre lo fueron. ¿Por qué? Porque volvemos al principio. El hombre es tan cobarde que prefiere aferrarse a su ignorancia que admitir que es un ignorante y que no lo sabe todo. El otro ni siquiera sabe la diferencia entre el impío y el pecador. ¿Por qué crees que dice la palabra? El justo apenas se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Porque son dos cosas distintas. El impío es el que no tiene piedad, que no tiene a Dios, ungodly, no tiene el sentir de Cristo, no tiene la piedad. No puede vivir en el servicio abnegado a los demás porque es egoísta. Está en la conciencia egoísta de anticristo. No ha venido al sentir de Cristo, que es desinteresado completamente. Esto no lo van a entender porque se llenaron la cabeza y se atipurraron y fueron inducidos de afuera hacia adentro con conocimiento de la letra que mata, nunca del exducere, del conocimiento verdadero de la justicia, de la gracia, de la misericordia, de la sabiduría de Dios que viene de adentro hacia afuera. No viven lo que predican. Predican una cosa y hacen otra en la práctica. Por eso traicionan. Por eso detractan, por eso murmuran y escuchan chismes, porque no tienen el Espíritu de Dios gobernando sus corazones. Están divididos todavía. Todavía no están en una sola pieza, están entre dos opiniones. Así que, hermanos, yo les pido en el nombre de Jesús, busquen la ciencia y la sabiduría del Espíritu en el interior, no en el exterior. No en hombres, sino en la palabra, en la meditación, en el escudriño total de ti mismo. Conócete a ti mismo y todo lo demás te será revelado, porque el universo exterior es reflejo del universo interior. Así como es hecho en el cielo, será hecho en la tierra, y así como es hecho adentro de ti, será hecho fuera de ti. ¿Iván? Lo manifiestas, creo que lo manifiestas y como hijo de Dios lo manifiestas en todo momento, no nada más con el puro la pura palabra. Entonces, pues el evangelio lo tienes que vivir. No solamente, pues a veces hasta los ejemplos más comunes en una casa se ve. A veces el papá le dice que haga esto, pero le ve actuar haciendo otra, pues el niño va a hacer lo que ve actuando a su padre. Lo mismo muchos de los religiosos te hablan con palabras bien bonitas y hasta la fecha hay muchos hermanos. Y eso dicen, que están prédicas atrapados. Lindas. ¿Sí? Sí, ay, son prédicas lindas. Bueno, y yo te voy a decir algo que gloria a Dios, y no por jactarme. ¿Cuál es predominantemente el comentario que predomina en las redes sociales y en los chats de qué es lo que tú recibes y qué es lo que tú percibes de mí? Y te lo diré. Sabiduría. No ha habido un tan solo video, no ha habido un tan solo chat donde no importa lo que diga, lo grite, llore, ría, hable calmado o hable exasperado. No ha habido yo lo atestigo porque yo reviso. Me tomo la molestia después de que termino, mientras almuerzo, pongo y empiezo a ver los chats y reviso lo que quizás no me fijé porque no tuve tiempo. En la mayor parte de los casos me ando fijando qué es lo que están diciendo para tener retroalimentación. No ha habido un tan solo video durante años. Es más, no recuerdo un tan solo video donde no haya habido este comentario. Cuánta sabiduría la que nos imparte el hermano Fausto. Cuánta sabiduría nos da el Señor a través de las prédicas del hermano Fausto. Hermanos, esa es la verdad.
Eso es lo que duele. Eso es lo que arde. Eso es lo que choca. Cuando la energía de Cristo, cuando la energía mesiánica, la diestra de Dios, la sabiduría de Dios, la gloria de Dios, la autoridad de Cristo, el oficio de Cristo, cuando la magnífica sabiduría eterna de Dios se manifiesta en un asqueroso ser humano como yo, les duele a los demás, crujen dientes porque no tienen lo que yo tengo, y cuando ya no pueden explicarlo, tienen que refutarlo, destruirlo, denigrarlo, mancharlo, porque el hombre es un cobarde. En vez de admitir que no lo sabe todo, prefiere aferrarse hasta con los dientes con su ignorancia, y la conciencia hace cobarde de todos ellos, no de mí. Mi conciencia no me reprende, mi conciencia no me redarguye, y yo no tengo miedo a equivocarme, por eso no me equivoco, porque siempre guardo esto. Puede ser que no tenga la razón. Alguien refúteme y muéstremelo. Yo dejo la ventana abierta, pero nadie me refuta. Nadie puede. No han podido. Porque saben que lo he vivido. Yo hablo lo que he experimentado y vivido. No es una fantasía. No es una teoría. Es la verdad que yo mismo atestiguo. Y ustedes lo atestiguan conmigo cuando dicen es verdad, a mí me ha pasado. Entonces en boca de 2 o 3 testigos queda establecido que es verdad. Todo queda establecido en testimonios. Yo no puedo contender con ignorantes, porque no puedo reprender al necio, te va a odiar. Mas el sabio te agradecerá y te amará por corregirlo. Entonces hay necios y hay sabios, porque los necios aprenden de la inducere, mas los sabios aprenden de la exducere, de adentro de la sabiduría del Espíritu hacia afuera. Mas los necios de afuera hacia adentro y se quieren sabios. Esto es importantísimo. Harán el enemigo de ellos el que dice la verdad que ellos no conocen. Por eso Pablo decía, ¿me habéis hecho a mí tu enemigo? ¿Me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad? Esa es la verdad. La verdad tan terrible es que cuando le hables la verdad te van a odiar. Te van a ver como el enemigo. Porque estás matando su ego. Lo que dije el otro día, esta generación perversa, cuando les enseñan, sienten que los humillaste porque les enseñaste. Dios mío, ¿qué tan ridículo puede ser este mundo? ¿Qué tan perverso puede llegar a ser el mundo? Así de perverso. Así de perverso. Que cuando quieres en amor enseñarle al que no sabe, porque la justicia eso demanda, el más fuerte protegerá al más débil. Y te va a decir, déjame, yo no necesito tu ayuda. Yo no necesito ser salvado por ti. O sea, te van a hacer eso. El que tiene más le va a dar al que tiene menos. Yo no te pedí nada. Creo que pues ahí falta de la actitud, de humildad, porque todo este tiempo pues creyeron a su manera, que porque el Señor no los utilizó, si ellos siempre se han santificado según sus propios pensamientos, y viene otro que el Señor levantó y no lo pueden aceptar, y no pueden escuchar, no quieren aprender. Miguel Duarte, esa pregunta la contestaré en el próximo video. Recuérdamela, por favor. Yo sé que en la teología dispensacionalista, futurista, para explicar muchas cosas que se hicieron, que desnudan al impostor, te van a hablar de la simiente de la serpiente, de ángeles caídos mezclados con hombres, que eran abominación y por eso fueron pueblos enteros arrasados. Ok, hay que tener mucho cuidado con esa teoría, porque esa teoría contradice el propósito de Cristo. ¿Ok? No lo hablaré hoy, porque es muy extenso, lo hablaré la otra semana. El impío no puede ser piadoso, porque no ha sido transformado. Yo fui transformado, yo fui impío, yo fui injusto. Y en un abrir y cerrar de ojos fui transformado de inmediato. Y empecé a ser piadoso. Pero ya había en mí piedad, lo que pasa es que estaba mal orientada. Ya había en mí justicia y un sentir, pero estaba pervertido. Jesús vino y lo enderezó. La senda que estaba torcida la hizo recta. Quiero que hablemos esto. Los que son predestinados van a ser siempre de Dios. Y los otros van a tener la oportunidad de ser transformados si ellos quieren. Pero requiere morir a ti mismo. Y eso es lo difícil. Nadie quiere morir. La razón por la cual el ignorante se agarra de su ignorancia es porque tiene miedo a morir.
tiene cobardía. Su conciencia hace de todos ellos cobardes. Porque creen que al ellos admitir error, mueren. Y sí, muere el ego. Admitir el error es el enemigo del ego. El ego no quiere admitir que se equivoca porque el ego no puede ser corregido. El ego no permite corrección. ¿Ves la diferencia? A mí me corriges si me lo muestras, no porque lo digas. A mí muéstramelo, a mí pruébamelo, con palabra, con escritura y además con tu testimonio. Porque si yo ya tengo el testimonio de que lo que yo te estoy diciendo es verdad, va a ser difícil que con una escriturita me refutes. Si ya lo viví. No puedes cambiar lo que ya viví. Es verdad en mí. Puede ser mentira en ti, pero en mí es verdad. Así que yo voy a respetar tu locura, tú respeta la mía. Porque lo mío es evidencia, es testimonio. Es algo que ya es verdad. Como dicen, ¿estás plenamente convencido? Sí, eso es lo que la palabra dice, que estemos plenamente convencidos. No tiene nada de malo con estar plenamente convencido. El que no está convencido va a tratar de convencer al que sí está convencido y se va a enojar con el que ya está convencido, que no lo puede convencer porque ya está convencido. No puedo cambiar lo que ya viví. Todas mis experiencias me enseñaron y esas son las que exducere hacia afuera. ¿Entiendes? No es inducere. Ellos aprenden inducere, yo aprendo exducere. Así que hemos terminado, lo voy a dejar hasta aquí, me voy a despedir con una canción, ustedes me dicen cuál quieren. Si quieren Gracias Jesús otra vez, si quieren Ciudad Celestial otra vez. Esa prédica de la otra simiente hay que saber manejarla, porque no es verdad del todo. Si tú crees que Dios mandó a matar generaciones enteras porque eran linaje angelical, quiero que sepas que todos ustedes son linaje angelical. Quiero que sepan que todos ustedes tienen linaje angelical de ángel caído ya en ustedes. Si tú crees realmente que el ADN es el que condena, entonces no entiendes que Cristo es el que escribe el ADN. La palabra de Dios que está en nosotros está escrita en nuestro ADN. Y Dios es el que alinea tu ADN para que haya una transformación. Las maldiciones generacionales son alteraciones del ADN que predisponen a personas a tener posesiones demoníacas y actitudes y acciones nefastas. Y viene Cristo y Él alinea tu ADN. Y es una oración que tú puedes hacer: Padre, por medio de tu Espíritu alinea el ADN, de vuelta al ADN de Cristo en mi hermana. Lo hemos visto, ¿verdad? Sí. Allá en Copán estuvimos orando por personas que tenían, y básicamente yo pude ver cómo cambiaban sus rostros. El ADN lo escribe Dios. El ADN es el libro que Dios escribió. ¿Ok? El que le quite y le agregue a esa palabra es maldito. A esa palabra, la que está escrita en el libro de la vida que somos nosotros. Quiero que entiendas que no somos un libro de quejas y de denuncias, somos libro de la vida. A los que les gusta presentar quejas, váyanse donde aquel vertedero de quejas donde le dicen: yo todo el tiempo recibo quejas. Bueno, libro de quejas, somos libro de vida, ellos son libros de quejas. El ADN se alinea a Cristo cuando el Espíritu Santo entra. Por eso dice que el sello del Espíritu Santo en sus frentes. Él alinea el ADN para que tus acciones sean conforme a su Espíritu. Así que tengan cuidado con esas prédicas que las van a regurgitar los indoctos de la inducere, que no tienen la exducere, que te van a predicar teologías rebuscadas de personas que te van a hablar de ADN alienígena, ADN de ángeles caídos, y que por eso Dios mandaba matar poblados enteros. No, porque eso refuta entonces el propósito de Cristo. Cristo vino con su sangre a rescatar lo que estaba perdido y alinear de vuelta la palabra que había sido corrompida en nosotros. Para Cristo ya no hay judío ni gentil. Ahí está claro. Los gentiles eran las naciones contaminadas, reprochadas. No llames inmundo lo que yo he purificado, lo que yo he santificado. Cristo vino a hacer la obra que aquel no pudo hacer. El impostor quería matar, vino Cristo a salvar. Ustedes no pueden entender esto porque quieren reconciliar lo irreconciliable. Reconciliar al otro con Jesús. Y van a usar teologías rebuscadas de este tipo para engañar al pueblo de Dios y explicar por qué aquel mataba y ese salvaba. Yo no tengo por qué venir y cambiar tu forma de ser. Exducere lo que está dentro de ti. El Espíritu te lo mostrará. Esteban lo comprobó. Jesús lo comprobó. Los primeros padres de la iglesia lo entendían.
Deberían de leer los escritos de Orígenes. Lo hablamos en la Sinagoga de Satanás parte 2. Orígenes entendía todo esto. Muchos de ustedes no saben porque no les permiten saberlo, porque si empiezas a estudiar otros escritos extra bíblicos de padres de la iglesia, van a decir que estás en gnosticismo y ya esa es la técnica de Santurrón. Esa es la técnica de Draculín y del nuevo, del otro que salió de ellos, el otro pato que salió de ese huevo, mejor dicho, el otro huevo que salió de ese pato. Quiero que ustedes entiendan, hermanos, busquen la verdad adentro de ustedes, en el espíritu, en el aposento. No la busquen en libros ni en hombres, porque el Señor les dará todo entendimiento, ¿ok? Eso es todo. Vamos a ver, díganme cuál quieren que les cante despedida, porque me tengo que ir ya. Si no se deciden, decido yo. Ve y lee el Evangelio de Nicodemo, Johan. Ahí está tu respuesta. Dios mandó a su Hijo al Seol a predicarle a los encarcelados, y todos los que recibieron el Evangelio allá abajo fueron sacados con él. Ahí está tu respuesta. Johan. Iván, ¿ves a Johan que está preguntando? ¿Qué piensas tú? Lee el Evangelio de Nicodemo, por favor. Cristo bajó a las cárceles del Seol a predicarle a los encarcelados. Todo aquel que creía en él y que creyó en él, allá abajo, fue sacado. El infierno, la cárcel, o sea, Jesús fue a hacer un jailbreak. Jesús se metió a la cárcel para hacer un motín y sacarlos a todos de las cárceles. Rompió los portones del Seol, del infierno. Jesús rompió los cerrojos y los portones del infierno. Créeme que no hay maquinaria para soldar esos portones de vuelta. No habían demonios volviéndolos a soldar. Ya expliqué eso hace poco. Pues te equivocas. Esos ángeles que estaban encarcelados del libro de Enoc siguen encarcelados. Esos siguen encarcelados. Dice que van a ser soltados en el final. Esos ángeles en el libro de Enoc siguen encarcelados. Jesús no vino a rescatar ángeles, amigo. Cuando habla de los que estaban encarcelados, habla de los hombres. Digno, nunca imaginé, ciudad celestial, ciudad celestial, ciudad celestial. Ciudad celestial, uy, ciudad celestial ganó entonces. Muy bien, va a ser ciudad celestial. No hay problema. Van a decir que lo que acabo de decir son herejías. No me importa. Acabo que ya no me interesa lo que los santurrones digan. Aquellos que no viven lo que predican. Aquellos que son duplícitos, hipócritas. ¿Tú crees que me va a importar lo que hablen ellos? Un hombre que ha visto a Jesús 3 veces y que él vino en persona por mí en el 2012. ¿Crees que me va a venir a enseñar un perico de los palotes cualquiera que no ha vivido lo que yo he vivido? Ninguno de ellos ha sido puesto en peligro de muerte 3 veces como yo. 4 veces como yo. Más. Yo creo que he enfrentado la muerte como 7 veces. Ninguno de ellos ha sufrido la persecución que yo sufro. Ninguno de ellos. Excepto comentarios en sus redes sociales. ¡Ay, ya están llorando! ¡Ay, Señor, me persiguen! Ridículos. Todavía no han derramado sangre para el Evangelio, pero sin embargo ellos creen que ya lo han sufrido todo. A mí está bien difícil que santurrones de burbujitas cristianitas de sinagogas virtuales puedan jamás enseñarme a mí algo. Felipe Canepa aprendió de mí. Alonso aprendió de mí. Yo no aprendí de ellos nada. La tierra plana, yo empecé a hablar de esto desde el 2015-2016. Vayan a ver desde hace cuándo Felipe Canepa me está escribiendo y viendo mis videos. Yo tengo el correo de él desde el 2017, haciéndome consultas y preguntas. ¿Sí me entienden por dónde voy? Pregúntenle a Felipe Canepa de dónde él sacó la idea de la tierra plana y todas las cosas que él antes predicaba y que ahora él... Es que esta gente es así. Son gente que no pueden admitir, y yo te lo puse el audio. Yo he aprendido mucho de ti, hermano Pastor. Sí, claro que sí, pero dilo públicamente, cobarde. No te lo van a admitir.
No te van a admitir que yo he sido maestro para ellos. Ellos jamás van a ser maestros para mí, porque mi único maestro es Jesús. De la exdúcere que Él me ha revelado, que Él me ha entregado, no ha sido una indúcere de adoctrinamiento de hombres como los que ellos han recibido. Así que yo quiero que quede claro, hermanos. La mejor manera de aprender es que el Señor mismo te enseñe, o que escuches a aquel que lo ha vivido y que lo atestigua. Así que, para los que querían, Ciudad Celestial entonces. Es un poco complicado cuando no haces pruebas de sonido, te tiras así de un solo. Hoy venimos para cantar, hoy venimos a celebrar que nuestro Rey viene de vuelta y una vez nos va a salvar. Hoy venimos a cantarte, hoy venimos a festejar que nuestro Rey viene en su gloria y de una vez nos va a llevar a la ciudad celestial y aquí con Él poder reinar. Y su pueblo le canta así, Señor, ven. Su pueblo le canta así, Señor, ven. Su pueblo le canta así, Señor Jesús, ya ven. Y llévanos a tu reino y jamás volver. Hoy venimos para cantarte, hoy venimos a festejar que nuestro Rey viene en su gloria y de una vez nos va a llevar a la ciudad celestial y aquí con Él poder reinar. Su pueblo le canta así, Señor, ven. Su pueblo le canta así, Señor, ven. Su pueblo le canta así, Señor Jesús, ya ven. Llévanos y jamás volver. Su pueblo le canta así, Señor, ven. Su pueblo le canta así, Señor, ven. Su pueblo le canta así, Señor Jesús, ya ven. Llévanos y jamás volver. Llévanos a tu reino 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 y jamás volver. 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 Hasta mañana, hasta el domingo, mejor dicho. Gracias, mis hermanos.